Vamos a orar. Señor, yo quiero colocarme de primeras delante de ti. Yo quiero que tú hables a nuestras vidas sinceramente, como lo haces siempre, que toques nuestro corazón, que en verdad nos recuerdes que tú eres Dios y que nuestra principal meta eres tú. Y pues has colocado en mi corazón que yo hable a los hombres en esta mañana, en especial también a las mujeres. Pero, Señor, es un llamado a nosotros a permanecer en santidad, a buscarte con todo nuestro corazón y a no cometer los mismos errores del pasado. Gracias, Señor. Amén. Les animo a buscar su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 11. Libro de Reyes. Por favor, todos tengan Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Sí? Entonces, hemos estado en este tema que es la idolatría. Y ha sido bonito escuchar a algunas personas que cuando hablamos de idolatría se han puesto a evaluar su vida y a decir, ¿qué ídolos tengo yo? Hemos hablado de algunos, hemos hablado y tocado temas que tienen que ver con la actitud de mi corazón y cómo nuestro corazón es fácilmente influenciable para tener un ídolo y cómo nuestro corazón nos lleva a veces a generar ídolos en formas que no los consideramos un ídolo porque estamos tan adecuados a ellos, tan habituados a ellos, que realmente ya se nos vuelve normal. Durante este tiempo, quisiera preguntarles, hacerles esta pregunta. ¿Qué piensan cuando se encuentran un letrero que dice advertencia? Cuando su mamá le dice, no vaya por allá. Cuando su mujer le dice, no lo haga así. ¿Sí? Entonces, las advertencias son señales que nos advierten que cuando traspasamos un límite, cuando no prestamos atención, lo siguiente que sigue, ¿qué es? Peligro. ¿Sí? Entonces, una advertencia es un llamado de atención, es como una luz que nos alumbra y nos dice, tenga cuidado con esto, sea precavido, no lo tome tan a la ligera, tómeselo en serio. Y uno se encuentra a personas que son osadas y en un bosque donde dice, no se metan en este bosque, ellos pasan derecho. ¿Sí? Entonces, cuando Dios hace advertencias, no está llamándote a que tú las consideres. No te está llamando a que tú puedas decir, bueno, de pronto si lo hago una vez, dos veces y he salido bien, bien. No, no funciona así con Dios. Cuando Dios te dice que no, es porque no. Entonces, durante 4 domingos tú has leído este versículo, ¿m? En Éxodo. ¿Y qué dice el versículo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y si ustedes ven el versículo, comienza con un no. O sea, no es que hay una posibilidad, no es si lo quieres hacer, no es si te parece, no. Entonces, ustedes que son mamás o que lidian con sus hijos, buscan la manera de decirle a su hijo N cantidad de veces, de diferentes maneras, no. ¿Mm? Entonces, si Dios, que es nuestro papá, nos diría algunas cosas como, no te permito que tengas ídolos. O sea, no te lo permito. Te prohíbo que tengas ídolos. Te lo prohíbo. No te es permitido tenerlos. Ni se te ocurra tener un ídolo. No se te ocurra. Ni se te pase por la mente. No traiga tus ídolos delante de mí. No vengas a tener esta conversación conmigo teniendo un ídolo. No me compares con tu ídolo. Yo no soy igual a tu ídolo. A ese que tú pienses o a ese que tú fabricas, yo no soy igual. No tienes por qué tener ídolos. Entonces, es demasiado enfático Dios al decirnos que no podemos, no debe estar en nuestra vida, no debe ser nuestra prioridad tener ídolos. Pero aquí estamos nosotros. Pero es que yo lo necesito, ¿sí? Es que sin eso no puedo vivir, es que sin eso no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces,
nosotros necesitamos entender que cuando Dios habla de idolatría, realmente nos está advirtiendo y que la idolatría es un peligro. Espero que hoy lo estés considerando. Es realmente un peligro. ¿Por qué? Porque es darle el lugar de Dios a algo, a un ídolo que yo mismo me he inventado. Entonces, lo que quiero animarlos a pensar es que Dios no está jugando cuando nos está diciendo, no te hagas ídolos. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. O sea, no es si yo quiero, no, es que tienes que salir de ahí. Tienes que huir de ahí. En otra versión dice, por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. El apóstol Juan, unido al apóstol Pablo, dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. No lo puedes considerar. No puedes ni siquiera pensarlo. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Entonces, como ya lo hemos venido diciendo, cada cosa que atrape tu mente, que cautiva tu corazón, que someta tu voluntad es un ídolo. Entonces, ¿qué espera Dios que tú hagas frente a eso? Que te vayas. ¿Por qué? Porque es un peligro. Es realmente un peligro darnos a la rienda suelta de tener un ídolo o alguien o algo que ocupe el lugar de Dios. Cuando esa persona que lo vimos en el amor desmedido se va volviendo tan importante para mí que yo llego al concepto y pensamiento de que no puedo vivir sin ella, yo ya perdí el norte. Entonces debemos tener cuidado y más nosotros como hombres sabiendo que en nuestra vida todo entra por los ojos y somos fácilmente atrapados y seducidos. Entonces hemos enmarcado que hay cuatro ídolos que se mueve el ser humano. Uno es la fama, el dinero, el poder y el placer. Nosotros nos enmarcamos en medio de ese rubro, los cuatro ídolos que son más trascendentes. Yo quiero hablarles de este, el placer. Ya los hombres adelantaron terreno, pero quiero adelantar este terreno. ¿Qué es el placer? Es una sensación de bienestar y goce que se experimenta al hacer o percibir algo que se considera bueno y agradable. O sea, ¿qué es el placer? Es eso que me genera mi satisfacción. Es algo con lo cual yo lo disfruto y me gozo haciéndolo. Como seres humanos, Dios nos cableó para tener placer. Todo placer viene de Dios, pero la perversión del placer se origina en Satanás, quien pervierte ese deseo, quien hace que algo que es bueno se vaya torciendo y deje de cumplir el propósito del placer. Entonces, podemos disfrutar de una comida con la familia, podemos disfrutar de un helado, podemos disfrutar de compartir. Eso hace parte de nuestra vida. Y estamos buscando esos momentos de placer. A algunos les da placer dormir, otros les da placer ver películas, otros les da placer comer helado, otros les da placer echar chisme, otros les da placer trabajar. ¿Sí me hago entender? Pero cada uno de nosotros tiene una manifestación del placer cuando es eso. Entonces, la filosofía encaja esto en el hedonismo, de un hombre que se llama Epicurio. ¿Y qué dice el hedonismo? Es establecer el placer con fin y fundamento de la vida. Entonces, esto se vuelve un ídolo cuando mi principal propósito en la vida es buscar y desear eso que me da satisfacción. Y pierdo todo concepto y noción de la verdad. Y esto es un ídolo muy sutil, porque tú no te das cuenta y es destructivo del ser humano. Comienza de a poco. Es como la drogadicción. Tú pruebas la primera, te gustó, pruebas la segunda, o el alcohol. Tomas uno, una reunión social, luego el siguiente, y no te diste cuenta en qué momento se volvió un ídolo. A tal punto que esto genera una adicción, un punto de no retorno, un punto que para salir a veces tienes que buscar un especialista y estar internado. Entonces, la búsqueda del placer como meta principal se vuelve un ídolo
Cuando yo dejo de buscar a Dios y comienzo a buscar aquello que para mí me genera satisfacción. Y cada uno de nosotros, a mayor o menor escala, quiere lograr eso que le genere esa estabilidad y en lo cual sentirse completo. Entonces, no es algo ligero cuando el placer desborda lo que yo soy y me lleva más allá de los límites y me lleva a hacer cosas que yo nunca hubiera imaginado. Y esa es la historia que traemos hoy. Entonces, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, estos tiempos, habrá tiempos muy difíciles. En la Reina Valera dice tiempos muy peligrosos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por el dinero, lo que vemos en las redes sociales. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, mal agradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Eso hace el placer. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y miren lo que dice, y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Estamos en una sociedad que vez tras vez nos está diciendo, yo lo puedo tener, yo lo puedo disfrutar. Mira mi casa, mira mi coche, mira mis dólares, mira que yo viajo, porque esa es la búsqueda del placer ilimitada que el mundo nos está ofreciendo. No importa que tú te endeudes, no importa lo que tengas que hacer, es eso. Pero esto es una consecuencia del pecado. Cuando el pecado, cuando el hombre se separa de Dios, su principal meta es buscar su propio placer. ¿Por qué? Porque Dios no lo llena. Y hemos encontrado gente que viene a la iglesia con unas expectativas altas de Dios. Y cuando Dios no cumple esas expectativas, ¿qué terminan haciendo? Ah, esa iglesia no sirve. Es que allá no lo aman a uno. Allá nadie lo saluda a uno. ¿Por qué? Porque él está buscando su propia satisfacción. Y el apóstol Pedro dice, de modo que ustedes también están completos. Cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, dice que mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobierno, yo ya estoy completo, no necesito nada más, porque ya lo tengo todo. Y el apóstol Pedro dice, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Mira, todo lo que tú necesitas como persona, al estar unido a Cristo, ya lo tienes. Por ende, no busques en la basura el plato de comida que tu padre te tiene servido en la mesa. No es congruente. No es congruente que yo dure horas y horas detrás de un ídolo en entretenimiento que al final no me va a producir nada cuando Dios tiene todo deleite en mí y yo tengo todo completo en Él. Entonces, esta insatisfacción poco a poco está llevando al hombre a serse atrapado y seducido. Entonces, si mi satisfacción no está en tener una relación con Dios, mi siguiente paso será buscar un ídolo que me genere felicidad. ¿Por qué? Porque si lo tengo, soy feliz. Si lo logro, soy feliz. Si sucede, soy feliz. Pero como lo hemos visto en los antiguos mensajes, nada en este mundo puede llenar o ocupar el lugar de Dios. Nada me puede satisfacer. Nada. Porque este mundo está bajo el gobierno del maligno. Y el apóstol Juan dice, no amen las cosas del mundo, ni las cosas que están en el, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entre más esté yo lleno del mundo, menos tengo el amor de Dios. Entre más las cosas de este mundo sean mi prioridad, menos es mi prioridad Dios. Es una balanza. Si te preguntas por qué ya no tengo ganas de orar, tienes que mirar qué ídolo tienes.
Si te preguntas y dices, yo ya no tengo pasión por Dios, tienes que mirar cuál es tu ídolo. Si tú dices, yo ya no tengo ganas de enseñar a otro, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de hacer un devocional, no tengo ganas de tener intimidad con Dios, es porque otro del mundo está ocupando ese lugar. Aún tu propio esposo, aún tu propia esposa, aún tus hijos, aún tu trabajo, aún tus deudas. Todo aquello que tú has buscado y que crees que te lo mereces es vacío delante de Dios. Entonces, como esta es nuestra meta principal, invertimos grandes cantidades de dinero en entretenimiento, porque eso es lo que nos genera satisfacción. Y es triste cuando grandes iglesias colocan obras de teatro, pantallas, sillas cómodas, sketch, para que la gente no se vaya y se sienta cómoda. Si tú asistes a una iglesia que no te confronta con el pecado, que te hace sentir cómodo, que tú no te quedas pensando, es una iglesia que se ha adaptado al mundo. Dios libre a nuestra iglesia de caer en eso. Entonces, la búsqueda del placer y la satisfacción se está volviendo cada día nuestra meta. Y no interesa lo que tengamos que hacer o hasta dónde tengamos que llegar con el propósito de alcanzarlo. Y esa es la historia que quiero contarles hoy de un rey, que ustedes lo conocen, que se llama Salomón. Y cuando uno nombra Salomón, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Sabiduría. Porque hemos exaltado, o no exaltado, reconocido que Salomón es un rey sabio. Pero en la historia, este es un rey que empezó bien, pero terminó mal. Y eso es lo que dice Primero de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 13, que lo vamos a leer. Entonces, mientras que llegamos ahí, déjame contarte un poco de la historia de Salomón. Salomón siendo joven, después de que David muere, recuerden que Salomón es el resultado de David y Betsabé. Él es el hijo de ellos dos. Entonces, una vez que es reconocido como rey y él se ve ante un pueblo tan grande, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la sabiduría, discernir qué es bueno y qué es malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo? Y Dios se aparece a Salomón, le dice, pídeme lo que quieras y él le pide sabiduría y Dios se la da. En ese reino, uno de los principales proyectos de Salomón es hacer el templo. Hasta aquí, solamente el arca del pacto estaba en una tienda. Y Dios había colocado en David hacer el templo, pero le dijo, tú no me vas a construir un templo, lo va a hacer otro después de ti, que es Salomón. Y Salomón comienza a hacer una infraestructura demasiado maravillosa. Si ustedes leen cada parte de este lugar, con decirles que solamente el interior es forrado en puro oro, se van dando una idea. Entonces, y la casa que tengo que edificar, dice Salomón, ha de ser grande. El Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Más, ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que edifique casa, sino tan, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Él dice, esta casa que es grande, que es maravillosa, no puede contener al Dios que yo adoro. Y Salomón, bien. Y si ustedes leen la dedicación de Salomón del templo, son versículo tras versículo tras versículo hablando de la grandeza de Dios. Una vez que termina el templo y lo consagran, ¿sí? Salomón adora con todo el pueblo y hacen una fiesta de 7 días. Y no contentos con eso, dicen, no, estamos pasándola tan bueno que hagamos otros 7 días, 14 días. Y dice que él envió a sus hogares, al pueblo, alegres y gozosos de corazón por el beneficio del Señor. Las bendiciones que tenemos hoy en día, dice Salomón, provienen de Dios. Estamos aquí porque Dios nos bendijo. Hemos construido un lugar donde cualquier persona que es judía puede venir a orar porque Dios nos bendijo.
y había hecho a David y a Salomón ya a su pueblo Israel. Entonces, ese es Salomón en su juventud. Luego, cuando él comienza a gobernar, él trajo paz. Y nunca se había experimentado una paz bajo el gobierno de Salomón, porque Salomón tenía el dominio sobre todos los reinos del río Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. O sea, no había quien se le enfrentara a Salomón. La gente estaba muy tranquila bajo el gobierno de este hombre que era sabio. Era un hombre muy poderoso. Y dentro de sus muchas cosas y riquezas, Salomón fue visitado por una reina que es la reina de Saba. ¿Saben cuánto viajó esta reina solo para conocerlo? 1.200 kilómetros. Sin internet, sin wifi, sin WhatsApp, sin Facebook. Imagínense hasta dónde llegaba la fama de Salomón. Y cada rey que tenía un problema venía y lo consultaba. Y la reina termina diciendo, mira, o sea, la gente que te trabaja a ti, que te sirve a ti, es gente muy bendecida, porque todo el tiempo te está escuchando la sabiduría de Dios. Y él se volvió consejero de los reyes a su alrededor y la gente y los reyes enviaban emisarios para escuchar consejos de él. Entonces, poco a poco este rey empezó a crecer. Poco a poco este rey empezó a hacerse más fuerte. Pero algo ocurrió en la vida de Salomón. Algo pasó en él. Algo impidió que él siguiera creciendo. Y es aquí donde empezamos. Primero de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 3. El versículo 11 comienza diciendo, pero, ¿qué es un pero? Es un contraste entre lo que venía diciendo y lo que les voy a contar. El cronista dice, pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor su Dios le había dicho a los hijos de Israel, no tengan relaciones con ellas, ni ellas se lleguen a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Había tres prohibiciones para un rey en Israel. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 17, 16, 17. ¿Creen que Salomón las sabía? Claro, porque una de las ordenanzas a los reyes es que ellos tenían que tener una copia de los 5 primeros libros de la Biblia. Y en Deuteronomio dice, no podrás tener muchos caballos. ¿Qué más no podías hacer? No podrás acumular mucho oro. ¿Qué más tenías que hacer? No tendrás muchas mujeres. Dios siempre tiene la razón detrás de cada cosa que nos dice. Pero ¿saben qué pasó? Salomón las desobedeció todas. Pasó por alta las advertencias de Dios. Dejó de lado lo que Dios le había dicho. Y en su fama, en su poder, en todo lo que él se empezó a concertar en él, empezó a tener más caballos. Aquí se tomó una foto. Entonces está en Facebook diciendo, mire lo que me compré. Juntó Salomón carros y gente a caballo y tuvo 1.400 carros. ¿Sabe cuántos caballos llegó a tener? 42.000. Y tenía gente guerrera a los cuales puso en ciudades de carros en el rey de Jerusalén. Salomón se dejó desbordar por su afán de poder. No miró las advertencias de Dios y acumuló para él gente de caballo. ¿Por qué? Porque él confiaba en lo que su gente podía respaldarle y no en el Dios de Israel. ¿Qué más hizo? El rey superó en riqueza a todos los reyes de la tierra. Para que te des una idea, cada año este señor recibía 22 toneladas de oro. No sé cómo está el gramo, pero eso recibía, sin contar los impuestos cobrados a pasajeros, las ganancias de comerciantes y a todos los reyes árabes y a los gobernadores de las provincias. O sea, si Salomón existiera hoy en día, los jeques árabes le tendrían envidia.
¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. Con decirte así, que cada copa que él tenía en su trono era de oro puro. No se tomaba el vino en cualquier cosa, era en oro. Entonces, vez tras vez, esta búsqueda lo llevó a irse desviando del plan de Dios. Y por último, aquí se tomó otra selfie, dice que Salomón no tuvo en cuenta las advertencias de Dios. Dice que tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Ahora, un total de 1000 mujeres. Y aquí es donde salta el comentario de los hombres. Ahí vienen cuál es el comentario. Si con una, ¿y cómo me veo yo? Si con una, y casi ni puedo vivir, ¿cómo era con 1000? ¿Sí? Y el asunto es que a pesar de que aquí había 300 concubinas, tenía que darles el estatus de princesa, porque él tenía todo un harén. Entonces, eso fue parte y empezó a generar en él un bache entre su relación con Dios y su relación y su placer. La sabiduría de Dios sin obediencia es decadencia. Este es el hombre más sabio, pero que se fue alejando poco a poco de Dios. O sea, no crean que él llegó a 1000 mujeres de la noche a la mañana. No, fue un proceso largo. ¿Qué pasaba? Si yo era rey y yo sentía que mi amenaza era el pueblo de Álvaro, yo iba y negociaba con él una franquicia comercial. Pero para que él no me atacara, yo tomaba una de sus hijas o su mujer más importante y la traía a mí. Por eso si él me fuera a atacar, no me atacaría. ¿Por qué? Porque dentro de mi palacio yo tenía a su hija, una estrategia comercial. Entonces, él fue buscando mujer por mujer, mujer por mujer. Ahora, no es que estas fueran mujeres o prostitutas o depravadas, eran mujeres normales en una cultura normal. Pero una de las cosas que Salomón hizo fue casarse con la hija del faraón, ni siquiera con personas o mujeres de su tierra. Ahí empezó a perder el norte. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel que no volvieran a Egipto. Egipto es sinónimo del mundo. ¿Y qué pasó? Pues Salomón rompió el vínculo del matrimonio. Y nadie que rompe el vínculo del matrimonio le va bien. Nadie que adultera, porque dice Hebreos que Dios juzgará al adúltero. Así que pasó por encima de ese vínculo y empezó a traer mujer por mujer por mujer. Segundo, se juntó a mujeres extranjeras que Dios se lo había prohibido. Dios le había dicho, y lo puse aquí en la pantalla para que no lo busquen y lo leamos. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. Este es Dios hablando en Éxodo a Moisés. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, todos los feos. Guárdate de hacer alianza con moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti, no sean tropezadero. Derribará sus altares y quebrantará sus estatuas, cortará sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por eso no puedes permitir la idolatría. Por tanto, no harás alianza, mira lo que Dios te estaba diciendo, con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y comerás de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a los hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Creen que Salomón sabía esto? Lo sabía. Lo sabía porque muy probablemente su papá se lo había dicho. David llegó a tener 15 mujeres. Salomón llegó a tener 1000. Ahora, vamos a pensar un poco lógico. ¿Mm?
¿Y por qué caemos en el placer tan desmedido? Porque creemos la mentira que después de la primera, la segunda es más fácil. Si ya lo hice una vez y todo me salió bien y nadie se dio cuenta, nadie me dijo nada, puedo hacer la segunda. Luego puedo hacer la tercera. Y poco a poco, hombre, vamos cayendo en la seducción del mundo, atrapados y llevados. Y nuestro corazón se hace presa de ese ídolo. Y eso le pasó a Salomón. Dijo, ya me casé con la hija del faraón y me fue bien. Ahora, ¿quieren que les diga algo? El faraón fue y conquistó una ciudad y se la regaló a su hija. Entonces, imagínense, Salomón dice, si el faraón le trajo una ciudad a la hija, imagínense que van a ser 1000. Cuánta riqueza, cuánto poder me van a traer. Pero eso es una mentira, porque el placer jamás, jamás va a llevar a que yo me sienta satisfecho. Entonces, es un hombre que tiene 1000 mujeres, recibe 22.000 kilos de oro. Mujeres, ¿cuánto presupuesto se necesita para maquillaje, para salón de belleza, para uñas, para los vestidos elegantes, para los vestidos, para los guantes de la cocina? Se necesita mucho presupuesto. Cuando Salomón exhibía a sus 1000 mujeres, estaba diciéndole a todo el mundo, yo tengo tanta riqueza que puedo sostener todas estas mujeres. Yo con mi trabajo puedo pagar esta deuda. Yo con este tiempo lo puedo dedicar a esto. Y no nos damos cuenta. Imagínate cuánta gente se requería para 1000 mujeres, solamente para servirlas. No, es que a mí no me gusta la pechuga. No, es que estoy haciendo dieta, estoy en fitness. No, es que a mí no me gustó cómo quedó el cabello. ¿Cuánta gente? Lo cual requería una atención premeditada del rey a ellas. No creas que las va a encerrar ahí en un palacio y él se va a ir a trabajar. No. Don Faraón, don Salomón, lo que pasa es que su esposa necesita un arreglo de cabello, entonces a ver si la lleva. Y empezó a distraerse del propósito de Dios, porque eso hace el placer. Y dice que Salomón amó a estas mujeres y dejó de lado amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Dios no es la prioridad de mi amor, otro es el prioridad de mi amor. Y dice, cuando el placer es mi prioridad, el amor de Dios pasa a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque mi corazón se encuentra atrapado. Y es interesante porque Salomón escribe esto. Mujeres, ¿ustedes lo han leído? Hombres, ¿ustedes lo han leído? Sea bendito tu manantial y alégrate con las mujeres de tu juventud. Ah, saltaron. Ahí dice ahí dice Alégrate con la mujer de tu juventud. Lo escribe Salomón, no lo escribe el vecino. O sea, sí lo sabía. Como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Creen que él podía cumplir eso con 1000 mujeres? Difícilmente. Y eso es lo que a veces nosotros pretendemos hacer en la vida. Pretendemos que esto nos satisfaga y luego estar bien en casa. Hace años, cuando yo empecé en la empresa, había un hombre que llegaba a las 7 de la mañana a recoger un pedido. Y él se ufanaba, porque cuando llegaba a su trabajo, en vez de llegar a la oficina, llegaba a la casa de su amante, una joven que tenía como esposo un señor de Corabastos, central mayorista. ¿Y saben cuál era la premisa de él? Porque él llegaba y nos contaba y nos decía que él había llegado, ¿verdad? Porque él, al ser un comerciante de abastos, pues iba muy temprano. Y él tenía esta premisa y decía, desde que yo no le falla a mi mujer en la casa, todo está bien. Eso decía él. ¿Te das cuenta cómo las mentiras poco a poco van tomando lugar?
cómo pasar por encima de las advertencias de Dios, cómo dejar de lado nuestro amor por Dios nos va llevando a la mentira. Y eso hizo el placer en él. Y miren lo que dice, pero Salomón, versículo 1, amó además a la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las que Dios le había dicho que no se metiera con ellas, Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales le dijo que no tuviera relaciones sexuales con ellas. ¿Sí? Versículo 4 dice, cuando Salomón era ya viejo, entraba en años, ¿qué hicieron sus mujeres? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto para su Dios como el corazón de su padre. Esto empezó a envolverlo. Esto se volvió incontrolable. Este deseo por satisfacerse sexualmente se volvió algo insaciable en él. Entonces, en vez de ser un hombre más sabio, se hizo un hombre más duro de corazón. Y eso nos puede pasar a nosotros. Puede ser que ahorita estamos diciendo, Señor, yo te adoro, pero a la vuelta de 2, 3 años, tú estás diciendo, yo ya no quiero saber más de Dios, porque eso hace el placer. Nos va envolviendo y nos va seduciendo. El amor por las mujeres llevó a Salomón a desviarse del propósito de Dios y a ser seducido por los caprichos y deseos de ella, porque ya no vivía. Si tú lees esta historia en estos versículos, tú no dices, y Salomón iba al templo en la mañana y regresaba a la tarde a su casa. ¿Qué hacían estas mujeres? Empezaron a seducirlo, a atraparlo y a llevarlo en pos de dioses ajenos. Y su corazón dejó de ser perfecto. Mira, tú no caes en pecado de la noche a la mañana. Es un proceso. Tú no te vuelves adicto a los juegos de la noche a la mañana. Tú no te vuelves adicto al alcohol de la noche a la mañana. Tú no caes en fornicación y adulterio de la noche a la mañana. Es un proceso. Entonces ellas empezaron a desviar su corazón, dice el versículo, y su corazón ya no era perfecto con Dios. Este hombre que le dijo a Dios un día, Señor, dame sabiduría, que es todo lo que necesito. Hoy en día ni eso lo tiene en cuenta, porque el corazón se va endureciendo, el corazón se va apartando. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable a los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios y no siguió cumplidamente el camino de David, su padre. Astoret era la diosa del amor y la fertilidad. Se le hacían fiestas en honor a ella. Y Milcom era quien gobierna, era de los amonitas. La mayoría de estos dos requería sacrificios de niños. Quiero que pienses esto. La Biblia no lo dice, pero uno tiene que pensarlo. Salomón tiene 1000 mujeres. ¿Tú crees que ninguna de ellas quedó embarazada? Al final de su vida se le reconocieron 4 hijos. Si estas mujeres quedaron embarazadas y estos ídolos requerían sacrificio de niños, ¿de dónde salían los niños? ¿Te das cuenta? Que un hombre que sabía que su papá escribió el Salmo 139, hoy en día está quizás colocando a sus propios hijos en un altar como sacrificio a su Dios. Entonces una moabita llegaba y decía a Salomón, ay, mira, es que este fin de semana tenemos nuestra luna llena y es a nuestro Dios. ¿Será que tú me puedes prestar unos siervos y dinero? ¿Y por qué no vienes tú? ¿Por qué no vienes tú y nos acompañas? Sí, porfa, porfa. ¿Cierto, mujer? ¿Cierto, ¿Cierto? Ay, venga, diga que sí. No, es que estoy ocupado en la oficina. No, venga, venga. ¿Qué se va a demorar? No se demora nada. Vamos, ofrecemos y se va para la casa. Bueno, está bien. 20. Y en la noche le llegan otras, las amonitas. No, pero es que mañana se cumple otra vez y pues vamos a vestirnos y vamos a decorar y las. ¿Por qué no vienes?
y te vamos a dar vino y te vamos a hacer masajito, mientras que ofrecemos el sacrificio. No es nada, nada. Y poco a poco, él fue cayendo en eso. Una vez que el placer nos seduce, nos envuelve, terminamos aceptando y poniendo nuestra fe en cualquier cosa. ¿Dónde estaba la fe de ellas? En sus dioses. ¿Dónde empezó Salomón a poner su fe? En los dioses de ellas. Dejó al Dios único y verdadero por seguir sus propios deseos. Y si hacemos una rifa, total necesito esa plata, ¿cierto? Dejo de poner mi fe en Dios. Y si echamos otro tarjetazo, y si le pido prestado a mi amigo que es gota a gota, y los valores que tú has cultivado por años poco a poco se van diluyendo, poco a poco se van yendo. Ese es el poder del placer, que nos va llevando al extremo, que nos captura, nos hechiza, nos niebla el valor espiritual hasta que hagamos lo que nunca pensamos hacer. Y tú te vas a ver envuelto en cosas que tú jamás hubieras imaginado. Y David, que fue el ejemplo de Salomón, escribe, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Se acuerdan cuando él pecó contra Betsabé y es confrontado? ¿Qué dijo David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salomón no siguió el ejemplo de su padre. Tú no lo ves que se arrepienta. Empezó en una carrera, en una escalera descendente. Y a veces estamos tan metidos en cosas del mundo que decimos, esto no tiene retorno. Así empezó Salomón, a caer. Quizás él pensaba y decía, algún día voy a salir de esto, algún día lo voy a dejar, algún día sí lo voy a hacer, algún día. Pero entre más lo pensaba, más estaba envuelto, más estaba atrapado. Hombres, así es la seducción. No nos damos cuenta ni en qué momento, ni en qué hora, ni quién la trajo, pero cuando nos damos cuenta, estamos tan lejos de casa que decimos, es normal venir a la iglesia y adorar a Dios, pero a la vez estar en fornicación. Y no siempre tiene que ver con el sexo, a veces tiene que ver con las apuestas, a veces tiene que ver con conversaciones no debidas, a veces tiene que ver con amigos que no debemos tener. Así es esto. Poco a poco, me gustó esta frase. Las cosas que estamos tolerando hoy, muy bien, pueden ser las cosas que estaremos practicando mañana. Si yo lo estoy tolerando, no dudes que el siguiente paso es hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo estoy tolerando, porque yo ya lo admití, porque yo ya lo quiero. Eso le pasó a Salomón. Empezó a admitir, bueno, está bien, eso no está malo, está bien, es un día a la semana, no importa. Bueno, está bien, vaya, está bien, yo doy recursos, está bien, yo pongo los sirvientes, está bien, yo las acompaño. Poco a poco se fue apartando de Dios. Entonces, la seducción y el placer nos van arrastrando lejos de casa, nos van dejando lejos, ¿sí? Entonces, el placer llevado al extremo lleva a la depravación total, a la inmoralidad y a la autoindulgencia. Poco a poco ellos empezaron. Sigamos en el relato. Versículo 6. Se hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente el camino de David, su padre. Este es el versículo que más me llama la atención. Entonces se edificó un lugar de alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Israel. ¿Dónde edificó los altares? Al frente de Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén.
O sea que para adorar a sus dioses tenía que darle la espalda al templo. ¿Tú te imaginas siendo israelita que tú viste a Salomón dedicarle una oración lo más de espectacular? Ahora verlo al otro lado de la ciudad adorando un ídolo que Dios les había dicho que son abominables. No es ni siquiera que son pasables, son abominables. Esta es la escultura de Milok o Moloch. ¿Y saben qué hacían? Era esta esfinge con las manos así. Y debajo tenía un horno. Entonces yo venía, tomaba al niño y lo colocaba en el altar, en las manos de este ídolo, ahí hasta que el niño se consumía, un bebé. Y esto lo hacía Salomón al frente del templo que años atrás él había dedicado a Dios. Cuando el placer comienza a envolvernos, nos va llevando, vamos olvidando la prioridad de quién es Dios. Entre más me complazco con mi pecado, Dios se hace más invisible. Y por más que el Espíritu Santo grite, y por más que tú escuches esta prédica, y por más que la vuelvas a escuchar, y por más que te digamos, no vas a escuchar la voz de Dios, porque tu corazón se ha endurecido, porque el placer está ocupando ese lugar. Porque un hombre sabio, un hombre que fue instruido a los pies de David, empezó a separarse de Dios, empezó a alejarse de él. En el versículo 12 dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, las mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 14, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Salomón dejó de escuchar la voz de Dios por seguir el deseo de su corazón. Su placer fue más importante que encontrarse con Dios. El deseo de su corazón fue más importante que estar a solas con Dios. Tu trabajo es más importante que leer la Biblia. Tus hijos son más importantes que orar en tu cuarto secreto. Las cosas del mundo son más importantes que venir a la iglesia. ¿Sabes? En esta iglesia hemos tenido familias que nos han dicho, el domingo no podemos venir porque nuestros hijos están practicando un deporte. No cuenten con nosotros. O sea, hombres, mirándole a los ojos hoy, cada uno de nosotros como sacerdote de su casa, de su hogar, si es soltero en su familia, somos responsables de cuidar primero nuestro corazón y el de nuestra familia. Somos nosotros. Por eso en esta iglesia, una frase que repetimos mucho y se las decimos todo el tiempo es que esta iglesia va a ser tan fuerte en la medida que cada hombre asuma el rol y el compromiso. Salomón se dejó seducir. Salomón se dejó atrapar. Dice el versículo 8, e hizo para sí, e hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y sacrificaban y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9, y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le apareció ¿cuántas veces? Dos veces. La primera fue cuando él pidió sabiduría y la segunda cuando él dedicó el templo. Y le dice Dios, si tú andas delante de mí recto, yo estoy contigo. Y Salomón se empezó a olvidar. Salomón se empezó a alejar. Algunas veces pensamos que las grandes experiencias espirituales nos mantendrán alejados de pecar y nos conservarán fieles a Dios, pero la verdad no es así. Por eso es triste que iglesias grandes muevan las emociones en vez de traer profundas convicciones. ¿Por qué? Porque están apelando a tu deseo.
no a tu corazón, no te confrontan con el pecado. Por eso necesitamos cuidar nuestro corazón, cuidarnos de eso. No creas que porque tú tuviste una experiencia, eso te va a alejar del pecado, porque el pecado está ahí. ¿Saben qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? Que podamos pecar, pecar y pecar y que Dios no nos estorbe. Dios se le apareció a Salomón y le dijo, no sigas por ese camino, porque vas a terminar mal. Vas a terminar siendo una depravado. Si estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Dios se enojó en contra de Salomón. Versículo 9. Porque su corazón no se había apartado del Señor Dios de Israel y se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó al Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino y no lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, y lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, porque yo los he elegido. Dios le dice a Salomón, mira, voy a traer la destrucción sobre tu reino va a quedar dividido. Y no lo haré en este tiempo, voy a esperar hasta que te mueras. ¿Cuánto tiempo tuvo Salomón para arrepentirse? Saben, tú no encuentras en el relato bíblico, en Eclesiastés, en Cantares y en Proverbios, versículos que hablan del arrepentimiento como lo hizo David. Sí habla de muchas cosas, pero tú no encuentras en un Salomón que diga, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades. Tiempo después, su hijo Roboán no usó la sabiduría de su padre y terminó oprimiendo al pueblo, generando una división. Ni siquiera su hijo pudo imitarlo. La nación de Israel se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, por causa del pecado de un solo hombre. ¿Saben? Estas dos naciones, 10 tribus acá, 2 tribus acá, fueron llevados por Babilonia y Asiria. Y hoy en día no se sabe dónde está la gran mayoría de ellos. ¿Por qué? Por el pecado de un solo hombre. Las consecuencias. Cuando la búsqueda del placer es nuestra prioridad, tarde que temprano tendremos que afrontar las consecuencias. Hombre, no creas que el pecado secreto se queda en ti. Va a afectar a tu familia, va a afectar a tu esposa, va a afectar a tus hijos, porque ellos pueden decir, si mi papá lo hace, yo, ¿por qué no? Si mi papá no madruga a llegar a la iglesia, si mi papá no llega temprano, ¿sí? Entonces, terminando, ustedes que saben que Salomón escribe Eclesiastés al final de sus días. Y este es él, al final de sus días, haciendo sus memorias. Dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Un hombre que tenía 42.000 kilos de oro. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y si uno le dijera, Salomón, ¿cómo concluyes tu vida? Que lo leímos esta mañana en la escuela dominical de hombres. Él diría lo siguiente, todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer, ninguno. Me di garra. Hice lo que quise, comí lo que quise, tomé lo que quise, desperdicié el tiempo como quise. Vi el celular hasta la 1 de la mañana. Comí perro caliente cuanto quise. Me di garra. Eso es así. Hasta que descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Pero al observar, al detenerme a pensar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. ¿Te imaginas? Un hombre que lo tuvo todo diciendo, nada de lo que hice tenía sentido.
Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y él también escribe, la conclusión de todo discurso que lo leímos esta mañana, oído es este. Un rey que se apartó de Dios, finalizando el libro de Eclesiastés, termina diciéndonos, ¿sabes cuál es la conclusión de la vida? Teme a Dios, guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No sabemos cómo murió, o quizás sí, pero a lo que voy es que en la búsqueda del placer nunca lo satisfizo. La búsqueda del placer lo alejó de Dios. La búsqueda del placer se llevó su familia. La búsqueda del placer lo llevó a ser un idólatra. Entonces, David, su padre, escribió esto. Deleítate a sí mismo en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde debe estar nuestra prioridad del deleite? Nada, absolutamente nada de esta tierra nos puede satisfacer. Nuestra oración debería ser, Señor, que mi deleite esté todo el tiempo en ti y no en los ídolos de este mundo. Hombres, que el mayor deleite sea pasar tiempo en la presencia de Dios. Que el mayor deleite sea en verdad conocer a Jesús cada día. Que esta sea nuestra oración.